Yo soy Blanca Serrano y como Juanita dice, soy coautora junto a ella del proyecto de Banana Craze. Y lo que voy a hacer es contar brevemente las novedades, las actualizaciones del proyecto. Voy a compartir pantalla y no me quiero extender demasiado porque ya hemos presentado el proyecto en sí, digamos, solamente hablando de qué es Banana Craze en ocasiones anteriores, y esos videos están grabados y accesibles en la web por si alguien quiere verlos ahora. Pero para quien no nos conozca, muy brevemente, os cuento que Banana Craze es un proyecto de investigación de humanidades digitales que intenta recoger cómo las artes visuales han respondido a la historia del monocultivo del banano en América Latina. Por si no saben, hace poco más de un siglo, a comienzos del siglo XX, el banano o el plátano no era conocido fuera de los países que lo producen, prácticamente era desconocido, y en cambio a día de hoy es la fruta que más se consume en todo el planeta, siendo Latinoamérica el principal exportador, con un 70% de las exportaciones viniendo de la región, liderado por Ecuador, que creo que tiene un 40% de esas exportaciones. Entonces, el proyecto intenta responder a esa pregunta: ¿qué supone, qué ha supuesto para este continente, para América Latina, que una fruta que no era conocida fuera de la región a día de hoy sea la fruta que más se consume en todo el globo? ¿Cuáles son los efectos en la política, en la economía, en la identidad cultural, en las expresiones culturales? Entonces, nosotros somos historiadoras del arte y pensamos que lo interesante era recurrir a las artes visuales para analizar este problema. Sentimos que quizá los públicos están más familiarizados con el cine documental, la literatura, el ensayo, otras formas de investigación, de reflexión y de productos culturales para pensar este tipo de problemas, pero que las artes visuales ofrecían una epistemología propia y en sí misma muy interesante y por supuesto válida para analizar esta historia. Entonces el proyecto se lanzó en 2021 con casi, me parece que eran 100 obras de arte exactamente, 98 puede ser para ser exactas, y durante año y pico hemos estado haciendo numerosos programas en línea, invitando a periodistas, cineastas, artistas a conversar con nosotras. Hemos hecho talleres en línea, por ejemplo, uno de la artista brasileña Daniela Cerrullacón, que nos enseñó a reciclar la cáscara del plátano para hacer papel. Hemos tenido ciclos de cine documental. Hemos tenido paneles de todo tipo, dos exposiciones presenciales, hemos publicado varios textos, participado en varios congresos. El proyecto ha crecido mucho y nos iban llegando más y más y más ideas y referencias de obras de arte contemporáneo de América Latina que pensaban sobre este problema del plátano y el monocultivo del plátano en la región. Entonces sentíamos que le debíamos al proyecto ampliar la base de datos. Ha sido un trabajo ingente, casi volver a empezar, volver a contactar a todos los artistas, escribir un texto, analizar las obras, pedir los derechos de imagen, pero ha sido un disfrute y un gusto hacerlo porque sentíamos que se lo debíamos a la naturaleza del proyecto. Banana Craze, por supuesto, es un recurso de investigación sin ánimo de lucro que está disponible mediante acceso gratuito a cualquiera con una conexión a Internet, y queríamos ser lo más abarcables posible, ¿no? Incluir a toda la gente que se haya contactado con nosotras. Entonces, bueno, esta es la página de acceso a la web y aquí se pueden ver muy brevemente el mosaico con todas las obras de arte que componen el proyecto. Hemos sumado 75 obras nuevas. Esto supone un crecimiento de más del 70% del proyecto original que salió en 2021. Y de estas 75 obras nuevas hay 54 artistas nuevos. Así que realmente creemos que es un trabajo muy amplio y muy diverso que incluye desde obras canónicas de artistas establecidos hasta obras de artistas emergentes que han sido realizadas hace apenas unos meses en residencias de artistas. No queríamos evitar jerarquías y por tanto que no fueran todo, por ejemplo, obras de museo, por supuesto, sino también obras que están incluso en proceso y en desarrollo, ¿no? Para que fuera lo más coral y lo más plural posible, incluir distintas voces y distintas perspectivas. Pues bueno, aquí pueden ver, a mí casi me abruma ver todo el trabajo que hay detrás de este mosaico de obras. Tenemos que confesar que desde que lanzamos la base de datos actualizada hace una semana, creo que ya tenemos como más de 15 obras nuevas para añadir el curso que viene, así que esto no para de crecer. Entonces, a esta base de datos, pues
Este proyecto, para quien no lo conozca, se articula en torno a 3 patas, más o menos. Una es una exposición virtual, otra es lo que llamamos una especie de archivo digital y otra es digamos, la serie de programas públicos en línea. Entonces, la exposición se articula en torno a 3 ejes temáticos que, digamos, funcionarían como 3 salas de una exposición, que son violencias, ecosistemas e identidades. Las obras que están agrupadas en violencias hacen alusión a la historia de la United Fruit Company y todas estas multinacionales que operaron en la región, los abusos de poder, los abusos de derechos laborales, la influencia en golpes de Estado, la interrupción de gobiernos democráticos. La sección de ecosistemas tiene obras que reflexionan sobre el impacto medioambiental del monocultivo del banano, problemas respiratorios debido al uso de pesticidas, gasto de agua, aplanamiento del paisaje, falta de diversificación de la agricultura y por tanto de la economía, etc. Y la sección de identidades son obras que reflexionan sobre cómo el plátano ha terminado siendo una especie de cliché, de lugar común, de metáfora visual que parece resumir de manera racista, xenófoba y machista, por supuesto, el cuerpo latinoamericano como un cuerpo hipersexual, blando, vago. Esto se fue construyendo, por ejemplo, en parte a la figura de Carmen Miranda como la personificación de Chiquita Banana. Está también, claro, la expresión de República Bananera. Entonces son obras que tienen que ver con estas cuestiones identitarias, muchas de las cuales son de artistas que han migrado, sobre todo de la zona del Caribe, a Estados Unidos y que recurren al banano como una expresión de esta experiencia. Y dentro de estas obras nuevas, como ya sucedía anteriormente en el proyecto, se siguen pudiendo buscar alfabéticamente en esta sección como de un archivo al uso alfabético. Y luego en estos 2 componentes que ya tenía el proyecto anteriormente, que son lo que llamamos como el archivo digital, que es cómo investigar las obras que componen esta exposición desde distintos ángulos. Está el eje temático de la exposición, pero luego está el orden alfabético y luego un orden cronológico y un orden geográfico, de manera que se puede atravesar o introducir uno en este corpus desde distintos ángulos y desde distintas perspectivas. Entonces, la base de datos que incluye esta línea del tiempo, esta cronología ha sido ampliada para llegar desde 2021, donde llegaba entonces, hasta el 2023. Comienza en 1960, para quien no conozca ya el proyecto, y se puede ir buscando año a año las obras producidas en cada momento. ¿Esto qué permite? Pues, por ejemplo, que una investigadora que entre al proyecto pueda ver si hay algunas temáticas que se repiten, por ejemplo, en los 70 o en los 80. Por ejemplo, hay más obras que hablan de las repúblicas bananeras en relación con las dictaduras en América Latina en estos años. O, por ejemplo, en el presente, muchos artistas se preocupan más por el tema medioambiental que en décadas anteriores. Entonces, permite sacar a cada cual sus propias conclusiones buceando en esta línea del tiempo. Y luego, por supuesto, uno puede pinchar en cada una de estas obras que se abre y ya leer sobre cada obra en sí, que todas tienen una o varias imágenes, una ficha técnica y un texto. Cabe mencionar que toda la web es completamente bilingüe inglés y español. Y luego, por último, está la herramienta del mapa. Aquí las novedades son que hemos incluido a más artistas de la diáspora, es decir, artistas de origen latinoamericano que a día de hoy residen en otros lugares. Hay artistas en Estados Unidos, también en España y también en Italia. Aquí de nuevo uno pincha o clica en un país y se abre una ventana con las obras que están en ese país. Por ejemplo, aquí hay cada vez más de artistas emigrados a Estados Unidos o de artistas estadounidenses que se solidarizan con el tema del monocultivo del banano y la historia del imperialismo americano asociada a este monocultivo. Y por último, otro añadido a la página web del que estamos especialmente orgullosas es la creación de una nueva pestaña titulada Educación, donde hemos colgado un sílabus, o en español creo que se dice tanto temario como curso, ¿no? Sí, como una estructura para un curso que se llama Bananos, Historia Política y Cultura Visual, y es un curso introductorio, como una asignatura, una clase diseñado por nosotras, por Juanita y por mí, en colaboración con Kevin Coleman, que es un profesor de historia de la Universidad de Toronto y un investigador sobre la historia de las bananeras, que se ha enfocado sobre todo en los archivos escritos, no visuales, digamos, de la United Fruit Company. Entonces, este sílabus, que es de acceso abierto, cualquiera puede trabajar con él,
invitamos a todas las profesoras, profesores, investigadoras, investigadores que estén conectados a que lo utilicen si les apetece en sus asignaturas, y está articulado en 14 semanas, que es lo que suele tener un semestre universitario, que es, como decía, una historia visual de la política de las bananeras en América Latina. Entonces, comenzando a comienzos del siglo XX, llegando hasta el presente, tratando temas como género y raza, que digamos no son técnicamente cronológicos, sino transversales a la cronología. Cada semana o cada tema tiene una lectura, una fuente primaria y una fuente visual. Es decir, cada tema, cada semana tiene 3 lugares de acceso de nuevo a los que acceder al tema. La fuente primaria, el texto, digamos, scholar, académico, escrito recientemente, y una obra de arte o algo relacionado con la cultura visual. Y estas son las novedades del proyecto. Por repasar, es un aumento de casi un 70% de la base de datos, con 75 obras nuevas, 54 artistas nuevos, y la adición de este temario, este sílabus, hecho a medias con la Universidad de Toronto para que cualquiera que quiera utilizarlo pueda acceder e impartir este curso sobre cultura visual e historia de las bananeras. Y ya le paso la palabra a Juanita para que presente a Macarena Gómez Barris, que es un placer tenerla con nosotros hoy. Gracias de nuevo, Macarena. Gracias a todos por sumarse a la charla y por escucharme. Gracias, Blanca. Bueno, voy a presentar a Macarena. Al igual que nuestro proyecto, nuestra charla de hoy es bilingüe. Entonces, Macarena va a presentar en inglés, yo la voy a presentar en inglés y después vamos a tener una conversación en español. Así que si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat o alcen la mano. Al final, esperamos tener un espacio para poder abrir la discusión a todos. Entonces, Macarena Gómez Barris is an interdisciplinary scholar, speaker, and author of 4 books and dozens of essays and interviews on environmental media, decolonial theory and praxis, queer theme, and creative and embodied research methods, and what she deems as antidotes to the colonial Anthropocene. Her work addresses artful living and survivance in spaces of social and ecological suffering, and include her book, The Extractive Zone, Social Ecologies and Decolonial Perspectives. In it, she theorizes decolonization in relation to 5 extractive scenes of ruinous capitalism upon indigenous territories. She's also author of Beyond the Pink Tide, and Art and Political Undercurrents in the Americas, that thinks of the submerged perspectives and art-making social movements and creative intellectual labor to imagine worlds anew. Her first book, Where Memory Dwells, Culture and State Violence in Chile, traces fascism, the rise of neoliberalism, and memories of obliteration as central to the nation state. She shows how memorials, painting, and documentary film production are central to enlivening potential in the ruins of Negro capital. Her co-edited volume with Herman Gray, Towards a Sociology of a Trace, addresses global sites of deep cultural imprint and the invisible work of tethering lives of sustenance after catastrophe. Macarena is working on a new book, At the Sea's Edge, that considers the fluidity of colonial transits and the generative space between land and sea. No voy a leer más porque la biografía es muy, muy extensa y pues nada, sin más, te paso la palabra, Macarena. Estás en mute. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Blanca, Juanita, por tenerme aquí con ustedes. Me parece excelente el proyecto que están desarrollando todavía. Es un proyecto extenso, complicado, complejo y muy lindo y muy necesario para pensar acerca de fruta, ¿no? Y monocultivo, y tiene su historia muy larga en América Latina como en el sur global. Entonces, realmente felicito el esfuerzo que han hecho ahí. Es un trabajo curativo excelente, trabajo de scholarship excelente, de conocimiento alternativo. Entonces, muchas gracias por todo lo que están haciendo con eso y por tenerme aquí con ustedes. Disculpa que va a ser medio bilingüe esta presentación, pero la verdad es que se me hace a veces más fácil, como aquí estoy en el Belly of the Beast, en el Imperio del Norte, y siempre trabajando en inglés. Y
Realmente quería pensar con ustedes un poco acerca de la zona extractiva, pero también tengo un nuevo trabajo que ha salido hace poco en un dossier de eFlux que se llama Acumulación, donde estoy realmente tratando de no solo siempre pensar en la historia del extractivismo, el presente y el futuro del extractivismo, como bien sabemos que hay más extractivismo capitalista que nunca en este momento, la búsqueda para metales preciosas, la necesidad del capitalismo para tener más terrenos, expansiones, etcétera, etcétera, pero también pensar en relaciones no extractivistas, non-extractive relations. Entonces, realmente quería compartir ese link de un nuevo trabajo que salió hace 4 o 5 días. Entonces, eso va a estar en el chat, pero también pensar con ustedes en inglés y después en español acerca de la antropocena y cómo podemos ya empezar de no solo estar al fin del mundo, saber que el mundo ya se acabó, más que nada ahora estamos viviendo adentro de todo el colonial matrix. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso y cómo podemos abarcar otro imaginario más allá del colonial Anthropocene? I think part of the project that you as curators are doing is groundwork. You're really setting the stage for the transits of a monocultural plantation such as banana. But groundwork is, thinking with the roots of plants in general, thinking about their migration patterns, thinking with, as my students recently reminded us in an elemental theory and thinking class that we have here at Brown University, where they too studied the banana as a kind of center for understanding colonial relations and then thinking the coloniality of the past. So to me, that groundwork is essential in this moment. The ways of thinking about production and consumption together, thinking about these interdependent relations of human and more than human consumption, thinking about the memory of occupation, tracking it, the extractive theft of indigenous territories, and extractive industries. So we might think of the banana obviously along indigo or sugar or cotton plantations and the system of transatlantic slavery and its arrival in the new world, quote unquote, that was already a world that had long been cultivating in the United States, Latin America, Aviala, Turtle Island, however you want to term the Americas. I also want to think today about, this kind of failed project. I mean, bananas in some ways is a failed project. It certainly thrives in the global order, but it's a failed project in that it suffers from what Enrique Dussel has called the developmental fallacy, or the linear development model of excessive growth or a monocultural growth that really extracts from the earth rather than this dynamic relation of giving back to the earth. I think part of this is really a kind of over-reliance historically and within the Western ontoepisteme. Sorry for the word, but I think it's really helpful to talk about a Western ontoepisteme that makes possible an over-reliance on certain kinds of progress and economic narratives that create what Vandana Shiva, the wonderful ecological theorist, has described as the monoculture of the mind. So not only are we thinking with a monocultural plantations, but the way that produces a kind of monocultural view and an image that flattens disciplines and untethers from land. And it also empties out, right? It empties out indigenous peoples, it empties out Black diasporic histories, other kinds of more random patterns of rural settlement, rural people's engagement with land. It leads to a view from nowhere. And I really appreciate the artistic work that is so embedded within this banana craze, which is about a kind of view from somewhere often, so that we understand that bananas, were transplanted into these particular spaces of the Americas. I also think it's really interesting to think about the otherwise in relationship to against the monocultural divide. So the otherwise, el otredad, hay otra manera de decirlo, but how to think with groundwork as
Ira Livingston has talked about it. He talks about it in terms of ecopoetics, a different kind of languaging outside of the monocultural divide, or that my friend in Sureña Comadre, the multimedia artist Cecilia Vicuña, has really described as a kind of ethno-ecopoetics that's grounded in, not only relations to land, but a sonic landscape of environmentalism. There's also the work that's been done in the United States by Chickasaw Two-Spirit scholar Jody Bird, who has referred to grounded relationalities. And this is a kind of indigenous forms of connections that don't split off the human from the non-human life. So again, by beginning with the banana, we're thinking about the plant, and then we're carving out tracing out a number of histories of webs there. And I think that's really important. And then also what I understand from the project is to acknowledge land as a site of saturated violence and occupation. It's not necessarily termed that way by the artist, but that's one way I would see it, that, whether we put kind of the biopolitical at the center of that analysis, or if we think in other ways, there are ways to think about land protection, land and water protection, artists and strategies and methodologies of land, including placing the banana at the center, that I think get at a different architecture and a different form of design, and that really think about, ways to unmake the Western order, which is violently detached from indigenous, African, Afro-Indigenous, migrant histories of imperialism, and often take the body away from the land. So what does it mean to place the fruit at the center? And it's so interesting. I'll just tell a very quick story about that. My first longer work to do my master's thesis was on la fruta externa, and it was on kiwi and kiwi plantations, and thinking within Chile in the spaces of the Central Valley and the ways in which, that's feminized and racialized labor. And the kiwi, if you tell the story of the kiwi, which is a more minor story in comparison to the global story of the banana, but, important spaces within Australia and across the global south where the kiwi is also grown, you can also tell the story about water and dispossession and labor and, all of the things that we might think about with the banana. So one of the things that has been important to me is to work with visual artists, indigenous visual artists who are thinking about the kind of elemental. So the banana might be the elemental, the water. Here we see a painting of Ofelia by Francisco Buchequeo that I talk about extensively in the extractive zone in the liquid surround of the Malay River, a river that's been cut off by hydroelectric damming by La Dehesa. And so a kind of images and artworks that are not about an extractive art market, and I can say more about that when we switch into the Q&A, but embeds itself in a history of representation that itself is liquid or grounded art. It also belongs in the realm of political struggle. And I think I really appreciated this about Blanca's opening, that there's a kind of way in which we're not thinking about empire and coloniality outside of the institutions, but really from within the institutions or from within online platforms and media platforms that can be often seen as dominant and corporate, and instead embedding, kind of the political struggles there, as Mapuche peoples do on grounded territories, right? In work that transcends national boundaries between Chile and Argentina. I also want us to remember this kind of moment. We're living in a very difficult moment around land questions, occupation, Palestine, the kind of questions of extractivism, oil that continue. And how do we think about the ongoing kind of feminist analysis within this work, maybe an analysis that's anti-extractive, that's transnational, feminist, that includes perspectives on the body. And this important pointing back that the Colectivo Tesis did right before, the pandemic shut things down, was really pointing back to the state to say, you're the one that, produces a culture of violence. And so that the state is connected to these social ecologies. And we might think here with the banana as well, and think how there are many places where the state within Latin America and state entities actually made pacts with the corporations, with Dole, with United Fruit Companies to allow the kind of taking of the land and its labor, right? And so we do need to point that
finger back in order to bear witness to these histories, but also in order to remake new models for us in this very difficult moment that we're living in, that we're seeing the unmaking of so much in the world, and what does it mean to remake and think anew outside of the monocultural divide. So this also is, I bring the wonderful activist Vera Cáceres forward to us, the Lenca environmental activist who was killed in her defense of water, in her defense of land, in kind of terracidio, aguacidio, and the ways in which she was murdered in 2014 for her anti-extractive work. And why Cáceres' work is very pertinent to this kind of discussion now is because, of course, Honduras was a quote-unquote banana republic, and the 22 military bases that the U.S. installed in a place like Honduras couldn't be possible without the kind of monocultural cultivation of bananas. And so the ways in which you have these twinning of histories that move and weave between the histories of Latin America, that we have to think constantly about the kind of ways in which they've been anti-indigenous at their very core, monocultural production has, and as well the kind of lifting up of a particular heteropatriarchal matrix and military. So again, another pointing back, Cáceres actually pointing to the river, and what if instead you all are pointing to the banana and thinking about its racialization, and here Cáceres is speaking to us by pointing to the river, the more than human, the way the river speaks, the gesture of that, and that a kind of way to speak back to the extractive gaze. Another way is like through thinking with Regina Galindo from Guatemala, the Mestiza, Guatemala being another territory of banana exploitation. And of course, we know incredible violence against Mayequiche peoples, but the kind of small brown body of Galindo here bared and open and standing in maybe for all of that violence upon not only the brown body, but in terms of the decimation of heterogeneity that the extractive techno machine has produced. So these are ways to think back and critique and engage the kind of forms of grounded relationality. The work I'm doing now is really takes up these kinds of questions and moves to the sea edges and thinks in the Pacific areas, and is thinking, as I mentioned at the outset, of a non-extractive relation, of mutual conversions, of mutuality, of thinking at the sea's edge. And in particular, one space that I love is the reoccupation of the Headland Center for the Arts in Sausalito, California. This could be, other places, but what does it mean to take back former military bases, as this arts group did, and convert it into spaces of creative exchange and possibility and art? And this was on a former military site at the edge of the Pacific coast, as I mentioned, and it's become repurposed to be a visionary utopic community. The center currently occupies Native American coastal Miwok territory. And it's so interesting to also think with the elemental, because in spaces like this, and also, the banana cultivation is a particular kind of space where also water's organized in a way. There's an attempt to control the elemental and the atmospheric. And here, that coastline is remade by the sea, by the fog, by the earth. And so it's unruly. It's not able to easily be tamed, right, in such spaces. And I want to think, I'm always thinking alongside artists as you are, Blanca and Juanita, for your work. And for me, it was very important to have a longer kind of sense of mutuality and exchange and friendship, and the importance of friendship in these times as well, with May Stephen, socialist feminist painter, who I start the extractive zone with, and I pick up her words in this new book, and really thinking about her Sea of Words and River series, which really, she herself had profound commitments to racial, feminist, environmental, and class justice, and really, express these through her work. And, for me, this was very important when I was first doing this work in terms of, with the disappeared and in Chile, but also
thinking, with her about what it means to kind of put the body back as, think about liveliness rather than, just the death space of the machine. And so one thing that I've learned from her is the ways in which that space that we were in, even though it was a kind of utopic community of the headlands, it was also a place that had its own history, despite it being a corridor for wildlife and biodiversity. It's also a place that, you can't erase the history of the military. From 1953 to 1979, the U.S. Army operated 300 sites, and it was ready to launch these Nike missiles at a moment's notice against the Soviet Union. In fact, that's why the Cold War in Central America, a space again of wanting to take the territories for a monocultural plantation, but also a space of really enlivened political possibility, and so also the military bases as strategic sites for the expansion of U.S. empire. So I think these histories are really important. In San Francisco, in that space in Northern California, which is extension of the Pacific coast that I'm describing in Central America, right, it was also important to think about the ways in which the Headland Center for the Arts is not 5 miles from the Alcatraz. And in 1969, the American Indian movement captured Alcatraz, which really is important in terms of thinking about kind of the history of settler colonialism. And it's a term in Spanish we don't talk about enough, asentamiento colonial, but I do think that this is a way that we have to continue to think about dislocation, territorial dislocation, and really the ways in which we might consider the longer histories of ecocide, genocide, terroricide, feminicide that is saturated by military occupation. I'm just going to skip that. I just want to go quickly to the pluriversal right now and just say one last thing before we kind of go into our discussion, and say that I think one way to counter the monocultural divide, or the kind of plantation of the banana and the kiwi and all of the monocultural, sugar plantations. Donna Haraway has described this as the Plantationocene, which I prefer the term colonial Anthropocene because it doesn't, there's been a long history and discussion of this. But for me, it's getting to that place of what it means to have these transversal connections that you mentioned again, Blanca, at the beginning, but the pluriversal. So not in the space of the abyss, not in the space where there's one kind of view, not in the space of the extractive gaze, but where we really can kind of get into these deeper places. And I think the work of someone like Sebakal Fukeo, who's turning his back against our gaze, who's really living in the river, who comes out of a kind of non-binarized living and trying to bridge worlds between the indigenous world and the Winca world, or the non-indigenous one, is really, really important, between genders or the third gender or something like that, working with pre-colonial categories, and also then pointing to this kind of saqueo, the ongoing, privatization of water and throughout the Americas, and how that saqueo, that I think is at the center of banana cultivation, as well as river hydroelectricity, as well as fossil fuel production, as well as so many other forms of extractive commodification, that kind of saqueo is then converted by someone like Sebakal Fukeo, a non-binary Mapuche performance kind of artist, into a moment of ceremony, and how ceremony then allows for us to think with that pluriversal possibility that is not just a single being, but many beings in the more than human, so that the banana is just, is in its history is part of empire, but then we can see all of those relations that are not just relations of economy, but the relations of sustained future-oriented possibility, and the relations between us and the more than human world. So I'll just leave it at that, and thank you very much for an opportunity to discuss some of that work. Gracias. Realmente gracias por escuchar. Muchas gracias, Macarena. Creo que nos presentas una cantidad de ideas y muchas cosas para pensar. Volveremos seguro a esta charla para
plantear algunas ideas más profundas sobre nuestras reflexiones. Yo, pues como hablamos, la idea es ahora pasar a una conversación y queríamos empezar esta charla por preguntarte sobre algunos, digamos, de los componentes teóricos que ha tenido tu investigación. Y en particular nos interesa mucho la noción de perspectiva sumergida que tú planteas ya en varios de tus libros. Y queríamos preguntarte, o más bien decirte si nos puedes hablar un poco más sobre esta idea, cómo la construyes y cómo crees que este concepto pues se relaciona en estas nuevas formas de ver, estas nuevas formas de concebir precisamente el antropoceno, ¿no? Y lo que estamos estudiando. Ujú. La verdad es que para mí, gracias por la pregunta, pensar con perspectiva sumergida es una manera de realmente entrar al mundo de donde terminé cuando estaba hablando hace poco, ese mundo pluriversal que realmente da espacio para pensar el agua, hablar con el agua y crear otros espacios y otras miradas. Y yo creo que la verdad es que hay que entrar no solamente teóricamente con pensar con el subalterno como persona, no sujeto humano, pero también pensar en espacios de solución. Y realmente hay una genealogía muy larga para llegar a las perspectivas sumergidas que empieza quizás con Edward Glissant, el caribeño, afrocaribeño, que realmente filósofo, que piensa en ese espacio en Nexus que está justamente en un espacio de migración, pero no solo migración, de esclavitud y su vida después, su afterlife, ¿no? En el Caribe y debajo del agua. Y qué es lo que se puede tejer allí y cuáles son todos esos espacios criol que están mezclados, híbridos, mundos que el monocultivo destruye, que forma como una parte, otra capa, otra mirada que si nos metemos un poco debajo, como hago con el análisis del trabajo de Carolina Caicedo, que es mestiza colombiana, que trabaja mucho con el río, con la Magdalena, Yuma, ¿no? Que se mete la cámara debajo del agua y empieza a ver como un pescado, un pez. Y esa otra mirada me interesa un montón y yo creo que ha abierto un poco un campo de realmente para pensar no solamente desde perspectivas que son extractivistas o que mapean recursos o que realmente trabajan a un nivel de satélite, pero están inmersos en estas comunidades y mundos más pluriversales. Yo creo que eso es lo que quiero decir acerca de eso. Gracias. Muchas gracias, Macarena. Me ha fascinado tu presentación, muchísimas gracias. Me quedo pensando, lo pensaba cuando leía tu libro y ahora cuando te escuchaba, estas perspectivas sumergidas de las obras que tú comentas, yo sí creo, yo sostengo que Banana Craze de alguna manera también es una perspectiva sumergida, tanto porque las obras plantean una historiografía, digamos, alternativa a la dominante sobre la historia del cultivo del banano, sino también por las metodologías de estudio, y quizás eso es para otra pregunta después, pero al final estas obras, o la mayoría, me imagino, necesariamente participan del sistema del arte, ¿no? Del sistema de circulación del arte que incluye el mercado, los sistemas de exposición, incluso la academia, que son, como sabes mejor que yo, instituciones también capitalistas, extractivistas, ¿no? Desde la academia a las exposiciones, al mercado. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, no sé si es una pregunta o un lamento, pero ¿se puede Qué escapar a lindo, esa gracias. lógica? No, la verdad es que muchas gracias y la verdad es que es interesante que ustedes ya llegaron ahí, obviamente por la manera crítica y el ojo que tienen, que realmente están mapeando poder, contrapoder y un espacio sumergida, otra manera de contar esta historia colonial, imperialista, exactamente, o sea, yo estoy de acuerdo que están haciendo eso y lo hacen de una manera muy importante y yo creo que pero te voy a decir que me sorprende de que la segunda pregunta que me hacen ya están metida con ese ojo crítica.
si estoy aquí en Estados Unidos, doy una charla acerca de estos temas, no llegamos ahí. Casi nunca llegamos ahí en ese espacio artístico porque hay miedo de realmente contramapear, de nombrar, de hablar acerca del arte como un sistema que está implicado y fundado en este settler colonial world, este mundo de asentamiento colonial, ¿no? Entonces, la verdad es que yo hace poco publiqué un ensayo que lo compartimos, muchas gracias aquí, Juanita, en el chat, en eFlux, porque realmente empecé de sentir que en este mundo artístico se puede rápidamente, especialmente en epicentros como Nueva York, se puede incorporar arte latinoamericano, se puede incorporar inclusivamente una crítica de imperialismo, pero nunca que toca esa base, esa fundación de corrupción que realmente es extractivista, que ha fundado estas mismas instituciones. Entonces, con un poquito de trepidación, pero bueno, tengo mucho coraje. Ah, por suerte, decidí realmente empezar de mapear esas relaciones, ¿no? Entonces, escribo acerca del trabajo de una persona que se llama un videoísta, artista que se llama Theo Cuthand, que ha hecho una película que se llama Extracciones, de 2019, y que habla justamente de lo que me preguntaste y empieza con su voz diciendo: alguien me preguntó recientemente si hay algún tipo de dinero que no aceptaría para hacer arte, y yo dije extractivismo, ¿no? Pero cuando estaba en mi cama, dice, realicé que ya había tomado ese tipo de dinero. Entonces, con eso te dice todo en el sentido de que no hay afuera de este extractivismo realmente. Entonces, lo que hago es meterme y empezar de hablar de, de la historia de Nueva York, de sus museos de arte, qué sé yo, y cómo realmente no se puede hablar sin pensar en petróleo y la industria cultural que fueron fundados por esta clase billonaria y la acumulación que empieza ahí. Entonces de ahí tejo todo un argumento y una metodología de cómo realmente podemos unearth o excavar estas relaciones, que es muy importante hacerlo. Ahora, tiene un riesgo en el sentido que estamos en un mundo muy importante como curadoras como ustedes que están haciendo proyectos fenomenales, y quiero hacer la misma pregunta a ustedes: ¿cómo lo ven poniendo esto en una plataforma que está fundado en la sangre que está en nuestras computadoras, por ejemplo, ¿no? Porque hay mucha labor racializada en eso. Pero una de las cosas también, el riesgo, es que como están llegando gente como ustedes y mucha gente que sus voces no han sido representadas en el museo, el arte, de alguna forma, el mundo del arte se ha abierto mucho a estos tipos de sujetos y sus voces múltiples, y entonces es un momento muy precario porque justamente curadores han entrado por fin a estos espacios de Latinoamérica, del sur global, africanos, afroamericanos, etcétera, indígenas, qué sé yo, y ese mundo realmente está basado en extractivismo y estamos como deshaciéndolo. Entonces, la única respuesta que te puedo dar a toda esa problemática es que necesitamos crear nuestros espacios, y que espacios que son no solamente dependiente por ejemplo, esta corrupción, extractivismo y acumulación de capitalismo racial. Y eso es un largo camino, pero como vemos que por todos lados se está deshaciendo estos espacios coloniales, o están en protesta o están en flux, entonces hay que crear esa otra. Yo creo que las plataformas que están haciendo ustedes son buen ejemplo de eso.
pero todavía están imbricados con ese mundo. Entonces, yo devuelvo entonces la pregunta a ustedes. Te lo agradezco. Sí, podríamos estar así toda la tarde. Porque yo mientras te escuchaba pensaba exactamente en eso, y cómo nos salimos de la industria de la academia. La academia también es una industria, como sabemos, ¿no? La universidad es una industria aplastante, dominante. eh, y nosotras a veces tenemos momentos de euforia optimista, de bueno, tenemos nuestro proyecto, no pertenece a nadie, es nuestro. Se ha financiado también de manera interesante con microayudas, los eventos públicos como el de hoy, con la mayor empresa de comercio justo de banano de Canadá. Pero también hemos tenido, que se llama Equifruit, pero también hemos tenido procesos de intercambio de voluntarios que han traducido la web, porque trabajan en ONGs y que apoyan a los trabajadores de las bananeras y les interesaba promocionarnos. Y ha habido todo tipo de, sí, de distintas colaboraciones, que creo que es parte de cómo repensar todo esto. Eh, También lo que comentábamos al principio de intentar hacer los proyectos más corales. Yo creo que sí es eso algo que permiten las humanidades digitales, que es salirte de una única disciplina y hacer las cosas más transversales, incluyendo no solo distintos métodos de estudio, distintas perspectivas, sino literalmente distintas voces. La voz del público está muchísimo más presente, creo yo, de lo que es capaz de recoger la universidad. Pero sí, no sé si te redevuelvo la pregunta, o sea, ¿qué hacemos con la academia? ¿Son las humanidades digitales una vía de escape, un complemento, una alternativa a la universidad o a la investigación? O sea, ¿cómo se counterbalance, cómo se responde al capitalismo en la academia, ¿no? Igual es más una pregunta al aire, ¿no? Que más. No sé si quieres decir algo, Macarena, al respecto. No, me encanta lo que dijiste, Blanca. Yo creo que lo que dijiste acerca de, bueno, para mí que es crear relaciones no extractivistas, justamente lo que estás hablando de colaboración y expandir esta esfera pública que vemos que cada día está más grande, pero está más dominado, y entonces cómo tejerlo de una manera de nuevo para crear esa riqueza que es opuesto a lo monocultivo, ¿no? Entonces, y bueno, yo creo que eso, justamente esa biodiversidad, de crear más biodiversidad, es parte de nuestra meta, ¿no? Gracias por eso. Macarena, Gracias a ti. y volviendo un poco a tu libro, The Extractive Zone, queríamos preguntarte, porque tú empiezas en la introducción explicando cómo la mirada colonial ha sido analizada principalmente desde una perspectiva de la modernidad, ¿no? Y tú citas los ejemplos de Foucault y Deleuze y criticas esta perspectiva y dices que estas aproximaciones han dejado de lado la mirada colonial precisamente relacionada con espacios, y eso me parece muy interesante, como los resguardos, las plantaciones, el barco, las reservas, etcétera, etcétera. Para el caso de nuestra investigación, pues por supuesto, la mirada de la plantación pues es supremamente importante, y tú mencionaste justamente ahí a Dora Haraway con su Plantation Scene, y queríamos preguntarte si quizá podías expandir un poquito más esta idea, ¿no? Como de la mirada colonial en relación a estos espacios en particular, de cómo podemos cambiar, ¿no? Esa perspectiva al adentrarnos en estos lugares y tenerlos en cuenta. Sí, yo creo que eso es, gracias por la pregunta, porque realmente estoy tratando de ver si rápidamente puedo mostrar algo sobre esto, porque lo tenía puesto aquí, a ver si rápidamente puedo hacerlo. Si no, no, pero ujú. Bueno, ahí sí puedo. Entonces, lo que tú dices, cuando estoy introduciendo el libro, hablo de diferentes miradas, y realmente
como estoy en un programa ahora de estudios de medio de comunicación, siempre empezamos con... perdón, a ver. No lo veo ahora. Ok. Uno nunca debería hacer esto, lo que estoy haciendo. Yo ya he aprendido. Pero la verdad es que, por ejemplo, la presión moderna o esos espacios de que siempre Foucault empieza con el panopticon, y el panopticon, o sea, no empieza hasta el siglo XVIII, ¿no? Entonces, hay 200 años de historia, de visualidad antes de eso. Entonces, qué es lo que ir más atrás en el tiempo y cómo podemos empezar con esa mirada que realmente es sobre el terreno y divide el cuerpo indígena y el cuerpo africano de la tierra? Y esa bifurcación del cuerpo en la tierra es lo que hablo ahí. Pero no sé si querías algo más específico. No, quizá simplemente estaba pensando precisamente en esta idea de Foucault, si de pronto habías, por supuesto, no necesariamente tiene que ser así, pero si habías como pensado precisamente en esas otras formas de mirar, ¿no? Que se construyen en esa cantidad temporal enorme que hay antes, que no podemos pensar en relación a la idea del panóptico precisamente porque aparece después, sino, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Podríamos definirlo de alguna manera? Eh, Quizás una pregunta para el futuro otra vez, ¿no? Para que pensemos entre todas. Sí, yo creo que sí, porque realmente yo creo que se puede desluir, hay muchas aproximaciones. Yo creo que invertir en la imagen, duplicar la imagen, tener como hace Francisco Buchaqueo, que pone la cámara mirando al espectador, ¿no? Para que hay todas esas maneras, estrategias de ver diferente, de otra manera, y que abrir ese mundo de miradas, porque si no estamos mirando siempre como la tierra es para extraer, o es para comodificar, o es para mandar bananas a todo el mundo, ¿no? Entonces, y justamente hoy día cuando estábamos en una conversa fue súper interesante porque estábamos hablando de las estaciones, y las estaciones han cambiado un montón. Porque si uno piensa en el monocultivo, nunca hay estación que no está fuera del verano, primero, porque en el mercado del norte llega plátano, llega toda la fruta en todos los años. Obviamente eso es diferente en todas las estaciones, es diferente en otra parte del mundo. Pero el segundo, que está hablando de el fuego o sequías o tormentas, o en otra manera de pensar en estaciones también, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que ha cambiado con la aceleración de lo que estamos viviendo en el antropoceno colonial, en nuestra época, es que realmente ha cambiado toda nuestra relación en torno a la naturaleza, que obviamente naturaleza nunca es una cosa pura, una vista pura, como la modernidad quiere que veamos la naturaleza, y está totalmente polluted, contaminated, weathered, changed, transformado totalmente. Y eso es lo que queremos como apuntar con una serie de miradas que tal vez son un poquito diferentes a eso. Y yo vi alguna de lo vi rápido, pero hay artistas que realmente están trabajando miradas distintas en ese archivo que ustedes tienen también. Muy bien, Macarena. Antes de que te nos vayas, queremos abrir los micrófonos a el resto del público. No sé si hay alguien que quiera comentar, hacer una pregunta. Este es el momento. Si no sé que Blanca tiene una última, por si. No, yo ya cierro, que llevamos una hora Muy y bien. prefiero darle la oportunidad al público, y si no ya liberar a Macarena.
Bueno, no veo manos levantadas. Macarena, y veo que estás compartiendo, estás en mute. No te estamos oyendo, Macarena. Entonces, esa manera de mirar del panóptico, ¿no? Que está buscando, que es un punto, sobre todo, que es la perspectiva también de surveillance, ¿no? Que ve todo, que mide todo, que nunca uno puede escapar de eso. Y eso sigue también en otra mirada modernista, pero sí hablo en la zona extractiva, por ejemplo, de que hay que ir más atrás y realmente pensar en cómo las reducciones en territorio guaraní, en otros espacios, reorganizaron el sentido de la tierra y reorganizaron para que la mirada es del Estado, desde arriba para abajo, desde el imperio, por ejemplo, y de que realmente eso se transfiere entonces en esa perspectiva extractivista de mapear debajo la tierra con satélite aquí en Irak, con petróleo y otro tipo de recursos. Y también sigue, como bien sabemos, ahora estoy trabajando cobre y litio y todo tipo de debajo del suelo, la manera en cómo también estos son tecnologías que se usaron, pero ahora se han expandido en su búsqueda digital de estos recursos. Y entonces, después que hay películas que explotan esa mirada como Bacurau. No voy a decir más que eso porque estamos terminando, pero les dejo con esta cita de una película, si no la han visto, fabulosa, de Kleber Mendoza, Filio, de un espacio de Bacurau, que es un espacio que no puede ser mapeado, que no aparece en el Google Earth y que lo desaparecen por un trabajo colonial muy fuerte, militarizado, en un espacio justamente de monocultivo en el noreste, Pernambuco, de Brasil. Entonces, te dejo con esto para la contramirada que tú me preguntaste hace poco, Juanita, para hacerlo más concreto, para que lo puedan ir y hacer la tarea. Como yo bien también me los doy, pues voy a verla de nuevo. Muy bien, Macarena, muchas gracias. Buenísimo el dato de la película, la buscaremos. Yo la he visto también y es buenísima, buenísima. Para mí son las 8 de la tarde porque estoy en Madrid y me dan ganas de cenar y ver la película otra vez. Porque es buenísima. Muchísimas gracias, Bueno, Macarena, y pues muchísimas gracias a todo el mundo por conectarse. también queríamos agradecer Gracias a ustedes. a Equifruit por apoyarnos en todo esto. Y pues nada, los esperamos con las siguientes charlas y programas públicos que tendremos con Banana Craze. Muchas gracias, Macarena, y que descansen todos. Buena tarde. Gracias a ustedes dos. Gracias a todos por estar con nosotros. Chao. Chao.